Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Como siempre digo todos los lunes, Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás en esta mañana? En esta mañana estoy muy bien. Estoy desde otro lugar. Ahora, cuando nos ven así un poco la pantalla tripartita, es que normalmente o Leandro o yo estamos en algún lado, pero feliz de contar con uno de esos invitados que surgió la idea de entrevistar en las últimas semanas, justo por una oportunidad de un viaje, y conversaba con muchos que le conocen y me decían, qué maravilla, qué es de ese, algunos era, qué es de ese man, que es toda una leyenda especialmente en el deporte de aventura en Ecuador, pero ha competido por todo el mundo y ha sido un gran ejemplo no solo de competición, de deporte, sino también de liderazgo. Entonces ya le irán conociendo un poquito más. A estas nuevas Bueno, generaciones como no bien tienen dice, idea quién es nuestro invitado, además. sí, de hecho yo me reconozco uno de esos. Cuando Pablo me comentó, tuve que indagar un poquito, pero estoy contento de poder hablar hoy con Santiago Miño, un reconocido deportista de aventura con más de 20 años de experiencia. Capitán de grandes equipos como el Movistar Aventura Team y uno de los principales referentes del deporte de aventura en Ecuador. Además de lo que estuve investigando un poco, Santiago ha logrado combinar muy bien el tema de su pasión por el deporte de aventura con una exitosa carrera profesional. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo se combinan estas cosas, como dijo Pablo, de cómo se combina este viaje del deporte, el liderazgo y la vida profesional. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Leandro. Muchas gracias, Pablito. Gracias también a ti. Esas palabras tuyas, Leandro, no sé si me las merezco. Pero gracias. No, claro que sí, que seguramente te las mereces. De hecho, cuando Pablo me dijo, no, que vamos a hablar con el Capi. Y yo decía, el Capi. Claro, es que el Capi que lideró el Movistar Aventura Team. Y yo decía, a ver. Entonces empezó a buscar, o sea, tremendo crack en el deporte de aventura y también, bueno, de lo que veía, puesto número 3 en el Guairacinchi, ¿verdad? En el Guaracinchi ganamos creo que como 10 Mira, más, qué bestia. pero creo que nuestra mejor posición o nuestro mejor puesto fue en uno de los mundiales de aventura que terminamos 3. Bueno, miento, sí, fue en Guaracinchi que terminamos 3, pero fue un mundial de aventura, fue uno de los grandes. Fue cuando Guairacinchi fue un mundial, como ahora va a ser un mundial en noviembre en Ecuador, en la SUAY. Por segunda vez va a ser mundial de aventura en Ecuador. Así es. ¿Cuánto tiempo en el deporte de aventura, Santiago? Porque yo tengo 2 décadas, pero... Mi primera carrera de aventura fue en el año 1998 y que fue una carrera de aventura que no me hubiera metido en esa carrera si hubiera conocido a lo que me estaba metiendo. Una carrera que fue 800 kilómetros con una cumbre de más de 6,000, de casi 6,000 metros durante el recorrido de la carrera y terminé lesionadísimo. Y fue una de esas cosas que haces cuando estás joven, sin experiencia, y dices, pero esto es mi pasión y esto es lo que quiero hacer. Terminamos, pero terminé bien mal. Pero ese fue mi bautizo en las carreras de aventura, en el 98. Claro, antes que eso, pues yo estaba haciendo siempre, pues, bici, corriendo en la bici, subiendo a la bici, digo, corriendo, o haciendo alguna cosa en la montaña, o escalando. Antes de eso escalé muchísimo también. Yo escalaba con el equipo de escalada de la concentración deportiva de Pichincha, hasta que nos sacaron porque ya estaba muy viejo. Solo las nuevas generaciones podían entrar, pero bueno, más o menos por ahí. Así es que en aventura ya no sé, pues más de 30 años tiene que ser. Y te hago una pregunta, Santiago, porque pienso en todo tu expertise, todo tu historial y todo lo que nos contás, más que nada en este tema de la experiencia en el deporte de aventura. ¿Cómo ha cambiado el entrenamiento en el deporte a lo largo de estos años? Y especialmente, creo yo, con el tema del uso de las nuevas tecnologías y también de las estrategias con los equipos, ¿verdad? Bueno, y yo te interrumpo ahí un ratito. Y además, en la respuesta, me gustaría que les cuentes a muchos que nos están escuchando o viendo en este caso, ¿en qué consiste el deporte de aventura? ¿Cómo es una carrera de aventura? Porque se habla mucho y la gente no tiene mucha idea de, a ver, ¿qué mismo es esto? ¿Duermen, no duermen? ¿Tienen que orientarse, no tienen que orientarse? ¿Cómo es una verdadera carrera de aventura? A ver, verás, si me sale bien elocuente la explicación. Es combinar un poco de deportes,
¿sí? Como bici, como correr, como kayak de río, kayak de mar, es decir, cualquier actividad deportiva que te lleva de un punto A a un punto B, ¿sí? Tienes que hacer esas actividades en equipo de 4 con por lo menos una mujer. En los primeros años de la aventura, los equipos eran de 5, entonces eran equipos más grandes. Pero tienes que completar eso, un recorrido planeado por unos organizadores, ¿sí? En equipo de 4, haciendo varias actividades, como te describí, como bici, como correr, etcétera, y solamente utilizando un mapa que te entregan los organizadores al inicio de la carrera, ¿sí? Que es obligatorio. Es decir, te dicen, tú tienes que pasar por estos 20 números de puntos específicos para enseñar que has terminado toda la carrera, ¿no es cierto? Para explicar que has terminado toda la carrera. Si te perdiste uno de esos puntos, pues estás descalificado. Y tienes que completarlo solamente usando ese mapa y una brújula. Es decir que las habilidades de navegación en la carrera de aventura son casi más del 50% de la carrera, diría yo. Ya que, pues, puedes llegar, no llegas de ningún lado, o más bien dicho, si es que eres súper rápido y estás yéndote al lugar equivocado, pues no te sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad va digamos, en conjunto con tus habilidades de navegar. Tienes que saber hacia dónde vas. Y ese es el tema de las carreras de aventura, que no solamente es físico, sino también es intelectual. Ya nos contarás, Diego, cuál era tu rol en el equipo, pero para volver a la pregunta de Leandro es, ¿cómo ha evolucionado en este tiempo las carreras de aventura? Al menos tú desde esta visión, desde otro país, comparado un poco cómo se mueve aquí en Estados Unidos, del recuerdas en Ecuador las últimas veces que competiste, ¿cuál ha sido esa evolución? Bueno, para empezar, claro, yo creo que la popularidad de las carreras de aventura en los años 90 o en la primera década del 2000, pues yo creo que eran más populares en todo el mundo. Ahora me parece que las carreras de aventura han perdido un poco esa popularidad en países como los Estados Unidos, un poco también en Europa, pero hay ciertos países que siguen siendo muy fuertes en el tema de las carreras de aventura, en donde, como el Ecuador, por ejemplo, hay un gran número de gente que se suma a las carreras de aventura y por eso se ha vuelto una potencia en las carreras de aventura. Sí, Nueva Zelanda es otro país. Bueno, pues los suecos, los noruegos, ellos siempre han nacido con una brújula en la mano, entonces la aventura para ellos es natural, pero creo que dependiendo en dónde estás en el planeta, las carreras de aventura son más populares o menos populares. España también, los españoles son muy fuertes últimamente. Por supuesto, sí, pero hay, y te soy honesto, lo que he visto yo, y tal vez un poco de gente en el Ecuador que corre aventura no esté de acuerdo conmigo, pero las carreras de aventura es una actividad que es cara. Sí, tienes que tener algo de auspicio para poder pagar todos los costos de una carrera de aventura, especialmente si es que estás viajando. Necesitas mucho tiempo para entrenar, ¿sí? Necesitas entrenar varias actividades y ser bueno o lo mejor, o tener el mejor promedio en todas esas actividades para que te vaya bien en todo, ¿sí? Como te decía, el tiempo que pasas entrenando, considerando que es una actividad de larga duración. Entonces tienes que pasar horas y horas entrenando. Y tienes que dividir tu tiempo como te decía, en todas esas actividades. Y eso le hace a la aventura, a la final, compleja. Entonces, lo que he visto y lo que yo, inclusive gente que corría antes de aventura, ha dejado de correr aventura, un poco por eso, y se ha lanzado a otras actividades como al triatlón o solo hacen ahora trail running de larga distancia, porque son parecidos, ¿no es cierto? Entonces, o el bikepacking que ahora hacen, que básicamente es una carrera de aventura como hacíamos antes, pero antes hacíamos el bikepacking y después seguíamos a la siguiente etapa que era caminar, aunque te hayas mandado 2 o 3 días de bici, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como que las carreras de aventura se han dividido en nichos, eso es lo que veo yo, me parece que es lo que está pasando ahora, y que quién sabe, tal vez ese sea el futuro de las carreras de aventura, ojalá que no,
porque yo crecí en las carreras de aventura. Vemos que en Ecuador está creciendo, y hay países vecinos como Colombia, por ejemplo, incluso también en Argentina se ve mucha evolución tanto en el entrenamiento como en la competición. Pero sí, tienes toda la razón al decir que es complicado, porque son varios días, es juntar a varias personas que estén en la misma onda y claro, entonces eso lo vuelve un poco más complejo. Claro. Yo tengo una pregunta, un poco volviendo a la esencia de lo que representaba ser un capitán o ser el líder de un equipo, y es que como capitán de varios equipos, ¿qué habilidades crees que son esenciales para liderar un equipo en condiciones tan extremas? ¿Y cómo has desarrollado esas habilidades a lo largo de los años? Tuve que anotarme, Leandro, tuve que mandarme una pregunta fácil, pero por ahí va. A ver si la segunda parte de tu pregunta, me repites después. La primera parte, o sea, primero yo considero que súper importante para que en un equipo, para que a un equipo le vaya bien, es que el equipo tenga primero los mismos objetivos. Porque no importa qué tan líder soy yo, si tengo un equipo que 2 miembros del equipo quieren llegar a la meta primeros y los otros 2 miembros de la meta solamente quieren participar, pues no importa qué charla motivacional yo les pueda dar a ese equipo, si el equipo tiene dos objetivos completamente diferentes, que no están mal ni el uno ni el otro, ¿no es cierto? Entonces, pienso yo que primero, antes de liderar, tienes que, antes digamos, planear una estrategia de liderazgo, tienes que tener un equipo que es uniforme. Eso significa que como seres humanos siempre tenemos que tratar de rodearnos con los que piensan un poco parecido a nosotros, al menos en este tema de las competencias, ¿no es cierto? ¿Sí? En nuestro tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres ganar? ¿Quieres solo participar o quieres ir a vacacionar? ¿No es cierto? Eso es tener clarísimo. Cuando tienes un equipo que tiene un objetivo, es mucho más fácil ser un líder en ese sentido, ¿sí? Porque todos están con ese objetivo en la meta y van a hacer lo que sea necesario para llegar contigo a la meta. Si es que es necesario, pues después decir, ¿sabes qué? Estoy muy débil, ayúdenme, ¿sí? Que eso también es ser un buen competidor. Es decir, pedir ayuda es súper importante en las carreras de aventura y no ser orgulloso. Pues tienes que hacerlo por el objetivo común del equipo que es ganar. Entonces creo que, no sé si es que tengo una receta mágica para decir el líder tiene que ser así o tiene que tener no sé, una personalidad determinada, pero sí tienes que por lo menos ser una persona balanceada. Ese es tienes que... En muchos casos ser bien parado ahí, porque me imagino que en situaciones extremas, de mucha fatiga, de pocos, surgen inconvenientes, como en cualquier inconveniente. Empresa, los colores, cuando estás cansado y no has dormido, pues tus verdaderos colores salen a la luz, no los puedes esconder. Entonces, pues va a haber peleas, va a haber roces y todas esas cosas. Sí, y nosotros hemos tenido esos roces, pero creo que tienes que tener un balance. Tienes que tener un balance y tienes que dejar tu ego a un lado como líder. Y tienes que aceptar que, pues, si es que a veces tienes que, como te decía, tienes que pedir ayuda, pues tienes que pedir ayuda. Y mantener la calma. Tal vez esa es una de las cosas que es más importante para mí en estos equipos, no desesperarte, pues, si te perdiste 6 horas y te toca regresar 6 horas, te toca regresar 6 horas, agacha la cabeza, te das la vuelta y regresas 6 horas, ¿no es cierto? Y como líder de equipo tienes que decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿Nos vamos a la casa? No, nos damos la vuelta y nos vamos. Y tienes que ser el primero en darte la vuelta, agarrar la maleta y tomar la dirección de regreso. Y en muchos casos creo yo que también pedir disculpas. Porque a veces uno se equivoca, tiene que decir, perdón, me pide 6 horitas nomás, nos toca volver. Claro, y te digo, o sea, sí te toca, pero lo bueno de las carreras de aventura y lo bueno de tener un equipo uniforme y que se conoce es eso, que errores van a haber. Y lo último que quieres hacer es culpar a alguien.
fue tu culpa porque te demoraste, porque nos caímos en esa parte de ahí, pero ¿por qué no leíste bien el nombre? ¿Por qué no trajiste? Que te demorabas mucho en los abastos, que escogías No, bien. exacto, no, que te demoras. Sí, exacto. No, nada de eso. O sea, es mantener la calma y tratar de tener el equipo cohesionado. Cuando el equipo está, pues cuando el equipo está peleándose por ahí, oigan, es que no nos sirve de nada pelearnos. O sea, Ahora, no, no te mueves ni un minuto más rápido si es que soltaste todo lo que tenías que soltar. Mejor te guardas y sigue. Pablo te decía el tema este, ¿no? De reconocer también cuando uno se equivoca como líder, pero creo que también está mucho en la confianza que hay con el equipo, ¿no? Porque cuando hay conocimiento, cuando hay confianza, cuando hay una selección de gente junta apuntando a un mismo norte, por más que alguien se jale o por más que alguien cometa Claro, un gran error, siempre está ese amor por lo que estamos haciendo y también por el colega que está al lado, ¿verdad? claro, exacto, exacto. Te digo, el objetivo está ahí. Entonces, eso es, o sea, no sé si es que tal vez me decían capitán porque ayudaba a organizar el evento y conversaba con los auspiciantes, pero es importante que todo el equipo sea uno solo. Entonces, tal vez eso es lo que hace fácil, la tarea de un líder, ¿no? Ahora, Santiago, sé que hace poco, bueno, te mudaste a Colorado. No tan hace poco. Colorado, bueno, hace Ya unos sí, años, no ya sí, quería decir tantos, o sea, ya casi, este, sí. y obviamente la cultura de allá del tema del deporte, del- de lo que es el deporte de aventura y lo que es el deporte de afuera, ¿verdad? El out sport o lo que sería el practicar deportes al aire libre es muy fuerte. De hecho, es uno de los estados bien reconocidos por este tema. Y se me viene a la cabeza, ¿no? Una persona que desarrolló tanto el tema del deporte de aventura en Ecuador y que participó de tantos deportes diferentes, ciclismo, montaña y demás, como vos lo decías recién. ¿Cómo Triatlón, que comparás, me digamos, encanta. triatlón también, así es? También me contó un pajarito por ahí que estuviste muy involucrado el que la franquicia de Ironman llegue a Ecuador. Así pasó, sí. Ya les Ah, contaré si es que llegamos a ese punto, pero sí, Colorado es increíble, sí. y justamente, ¿cómo es la vida deportiva en Colorado en comparación, digamos, con la de Ecuador? Me van a envidiar los que me escuchen y me conocen, pero creo que ya les he dicho muchas veces y siempre les estoy invitando a todos mis amigos a que vengan a quedarse aquí un par de días para que, para que hagamos una vuelta en bici, porque, o para que vayamos a correr, o porque vayamos a escalar, o para que vayamos a esquiar, cualquiera de esos. Ah, cualquiera de las cosas. Este es un estado en el que la gente vive más tiempo afuera que adentro de las casas. Y es un estado que está construido para que la gente tenga una buena calidad de vida afuera. Entonces, toda la ciudad está conectada con senderos para que puedas moverte en bici si quieres moverte en bici. Pero también, si es que quieres ir a la montaña, pues hay miles de kilómetros de senderos construidos. Pero lo increíble es que yo también me pregunto y digo, ¿cómo es posible que aquí en Colorado Colorado, el estado, son 6 millones de personas? ¿Cuál es la población de Quito? ¿4? ¿5 ahora? Bueno, en Tres y Quito ahora pico. estamos cerca de Tres tres, y sí, pico. sí, Cerca de Digamos sí, algo así. 4 con los valles y todo. Nos ¿Sí? escuchan nos escuchan en varios países. Entonces, esto creo que también es replicable lo que nos vas a decir de cómo se vive aquí a muchas de las ciudades en países de los que nos escuchan, México DF, en Colombia, en Uruguay, Panamá, y todos creo que les envidiamos, porque son muy pocos los países o las ciudades que tienen este tipo de conexiones. Además. Claro, pero te digo, o sea, es decir, no es que es un montón de gente. ¿Cómo podemos tener la infraestructura que tenemos con los impuestos que pagamos? Eh, es increíble. Yo hago la comparación con, por ejemplo, con el Ecuador, que es el país de nacimiento, ¿no es cierto? Nosotros pagábamos impuestos, se paga impuestos al municipio, etcétera, al estado, etcétera. Y hay más gente, ya te digo, si es que comparas densidad poblacional, digamos, de Quito, desde el ejemplo que estoy usando. Colorado, y no es que tenemos tanta gente para tener la infraestructura que tenemos. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos eso? Y es básicamente que todo el mundo contribuye. Esa es la diferencia. Todo el mundo contribuye, incluido yo.
que ya he llegado acá, pues digo, esos senderos que estoy disfrutando allá afuera son una maravilla. Quiero mantener esos senderos así y queremos crear más. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos parte de un grupo que ayuda a construir los senderos, a mantener, a planear. Y todo el mundo es consultado en los proyectos. Entonces, si es que hay un nuevo sistema de senderos que va a beneficiar a una comunidad pequeña, se reúne a toda la comunidad, se platica con esa comunidad, se evalúa costos, se habla con la empresa, se habla con el Estado, y hay una institución que finalmente viene y dice, planea, esto es lo que queremos hacer, esto va a costar, se consiguen los fondos, y si es que no hay los fondos, todo el mundo pone plata en su bolsillo para ayudar a construir eso. Más claro, obviamente, como te decía, Estado y un poco de empresa privada. Pero, y no solo eso, plata de su bolsillo, también contribuimos y nos vamos a sendero con la pala, el pico, y ayudamos a que eso se termine. Se demoró 1 año, 2 años, pero se termina. Pero después tenemos un sendero de clase mundial. Y así tenemos 10, 15, 20 parques. Oye, ¿y cuáles son las diferencias que encontraste al haber estado una época pequeña, pero una época en la parte pública relacionada al deporte en Ecuador? O sea, ¿qué mentalidad te encontraste y dijiste, y así no se puede avanzar? Si es que se dio el caso, ¿no? ¿Cuáles son como que las diferencias? Claro, y te digo, no entremos en política porque Sí, no. O sea, pero es un tema de sí, qué es lo que viste. Pero te digo, es súper difícil en el Ecuador. En el Ecuador es súper difícil porque todo el mundo quiere jalar para su propio lado. Y bueno, los Estados Unidos no es tan distinto en ese sistema, en ese tema. Es decir, tienes un rancho, pues que si es que tiene que pasar por ahí el sendero, tiene que haber muchas conversaciones, tienes que hablar con la comunidad. Pero parece que aquí todo el mundo está más sincronizado en ese sentido. En el Ecuador, tiene una visión en conjunto, digamos, un proyecto. Una visión en conjunto. Allá es imposible. Es imposible. Yo cuando estuve trabajando en el Ministerio de Turismo, llegar a acuerdos con las comunidades es dificilísimo. Después de eso, los procesos para adjudicar, etcétera, etcétera, todo eso también es dificilísimo. Tarda un montón de tiempo. Y los puestos políticos en el Ecuador, ministros, etcétera, etcétera, duran 1 año, 2 años. Nadie termina los proyectos. Los proyectos no se terminan y no se pasan del uno al otro. Peor aún si es que hay cambio de dirección política de gobierno. Peor. Parado todo, se cancela todo. Entonces, no sé si quiero decir una desgracia en ese sentido, pero todos perdemos en ese tema. Tal vez tendría que haber más presión pública, tal vez como lo hay aquí, presión pública, todo el mundo se organiza y se reúne y se abre una página web para discutir el tema y se consiguen fondos y todo el mundo pone y se resuelve el tema, ¿sí? Y por eso se tiene lo que se tiene aquí, es increíble. Lo que pasa, yo creo que eso que estás diciendo es porque justamente las iniciativas o la necesidad surge más de la gente, no de una propuesta política, no de una propuesta de alguien que esté dirigiendo la propuesta. Ahí no funciona, la propuesta política no funciona, tiene que salir de la gente. Ustedes le deben conocer a mi queridísima amiga Ana Isabel Hidrobo, que hace muchísimo... Claro, con nosotros con el... Exacto. Estuvo en este podcast invitada también. Estuvo en el podcast también. Le digo, Ana Isabel, tienes que formar la organización de mountain biking del Ecuador. Y empieza con 2, 3 personas, conviértela en una institución, después busca apoyo del Ministerio del Estado, porque esa es la única manera de empezar a tener un poco más de influencia pública, ¿no es cierto? Y a la NISA le abren las puertas facilidad, pero con mayor facilidad que a muchos otros. Entonces hay que aprovechar. Claro, entonces hay que aprovechar. Pero fue eso por un lado, y por otro lado, claro, y tenemos el escenario aquí en Colorado, entonces la gente también se vuelve buenísima por eso. Tienes un nivel aquí en Colorado que es una estupidez. De aquí de Colorado además han salido unos atletas. Conversábamos hace un momento, es gente, en realidad es gente sencilla. O sea, es gente que no es gente ostentosa, no es gente que quiere y tienen sus... Y conversamos, le pasábamos con mi mujer por unas mansiones, pero veíamos a la gente, sus camionetas, bien 4x4 a la montaña el fin de semana, a disfrutar con el resto de gente. Entonces,
y todo está pensado. Sí, tuvimos la oportunidad de correr la media maratón de Colorado Springs y se veía una cohesión de la comunidad, tanto de los que colaboraban para desarrollar la carrera, como la gente que salía, que he visto en muy pocos lugares. Porque además no se molestaban, que nos pasa también, a veces pasa en las ciudades grandes, que la gente que nos cierran el tráfico por una carrera o algo así, los que no entienden, que son la gran mayoría, se vuelven locos. Aquí todos paraban a seguir apoyándose, bajaban del carro, me pareció bien simpático. Entonces, claro, son cosas de las que debemos aprender, en realidad. Sí, sí, no, todo el mundo te saluda en el sendero y es increíble, todo el mundo te saluda en el sendero y tú también te acostumbras y cuando no te saludan dices, esta persona, ¿qué le pasó a esta persona? Debe estar con mal humor. O no es de acá. No es de acá, sí, pero más bien te parece extraño que ya no te saluden y si te pones a hablar con alguien en el sendero, olvídate porque te cuenta la historia de su vida, en la mitad del sendero, en el medio de la nada, ¿no? Eso es algo súper especial que tenemos aquí. Oye, hablando de eso, ¿cómo has adaptado un poco tu entrenamiento a este entorno, digamos? Te ves, me contabas, tuviste 4 días en Moab, Utah, para quienes no sabían aquí, que no están lejos, de senderos y senderos y senderos de piedra, de ciclismo de montaña. ¿Cómo has adaptado eso? O sea, lo que te gusta ahora. Bueno, te digo lo que me parece, lo que me cuesta, digamos, ahora, es dejarlo divertido. ¿Por qué? Porque si es que todos los días le doy solo al divertido, me voy a bajar los senderos técnicos, me voy a correr no hago gimnasio, no hago cosas que son súper importantes que yo he hecho toda la vida y que me han mantenido sano, que son las cosas que me mantienen fuerte, que si me caigo no me rompo mucho, sí, porque ya me rompí una muñeca no hace mucho, pero eso es lo que me cuesta un poco del entrenamiento. Lo que me ha pasado es que del entrenamiento que yo hacía mucho antes, que el entrenamiento de endurance, ¿no es cierto? Más larga distancia, más salir a hacer largas horas. Ahora, más bien hago entrenamientos cortos todos los días. 1 hora, 2 horas al día, esa es la distancia y el tiempo perfecto para mí. ¿Qué me alcanza primero para trabajar durante el día, ¿no es cierto? Pero a las 5 de la tarde, porque especialmente en el verano que tenemos luz hasta la noche, poder ir a hacer unas 2 horas de bici arriba en la montaña y divertirme, porque más hacia he ido más hacia la diversión que hacia pero si quieres divertirte tienes que subir igual aquí, tienes que subir hasta donde, entonces tienes que tener un estado físico decente como para poder hacer lo que te gusta, para poder hacer la receta. Y yo siempre he nombrado este libro, ¿te acuerdas de Andrew? Fast After 50, no sé cuántos años tienes, Santi, pero este libro que dice Fast After 50, especialmente que habla de las personas que ya han hecho deporte mucho tiempo en su vida, ya no tienen que crear esa base aeróbica, ya está creada en los años de la vida que han llevado haciendo deporte. Entonces, para mantenerse bien e inclusive mejorar, con 1 hora, 2 horas diarias, a veces hasta menos, es más que suficiente. Entonces, también es un como gran consejo, porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo las 4 horas que tiene mi amigo. No, si es que has llevado haciendo mucho tiempo, el Martín Sáenz, por ejemplo, conocido ex compañero tuyo del equipo de aventura, amigo además, el Martín lleva igual 10 años haciendo deporte, ahora entrena mucho menos que lo que entrenaba hace 10 años, y sigue rindiendo, y sigue ganando, y ahora va otra vez al Mundial, y este Mundial probablemente haga el volumen de entrenamiento sea la 5ª parte de lo que solía hacer hace 10 años. Y probablemente... Lo que pasa es que ya está creado el motor, como decimos. Exactamente, está creado y el tanque de combustible, y tiene un tanque de combustible muy grande. Tal vez el motor, como tal, ya tienes de 8, pero tienes un 4 cilindros que dura largo. Entonces, eso es lo bueno del deporte de endurance. Y te digo, y no me he ido mal, yo me he ido a un par de carreras por ahí aquí, y todavía termino entre los 3 primeros, así en mi edad, ¿no? Que tengo ya más de 50 años. Y el entrenamiento que hago, no entreno mucho, o sea, mi entrenamiento es ir a divertirme en la bici, te digo, es ir a divertirme en la bici o ir a correr con mis perros, unos senderos que me encantan a mí por ahí, que son técnicos con mucha roca, así, y gimnasio. Y siempre estoy en el gimnasio haciendo fortalecimiento, siempre. Bien. Pero toda la vida, desde que tengo... Claro, desde siempre. Desde siempre. Entonces, eso es... Y claro, ya
ya no tengo malas noches, las malas noches de las carreras de aventura, esas cosas que un poco me dañaron el estómago también, la comida, pero ahora te digo, ahora solo es más entrenamientos de diversión. No, no me interesa mucho meterme a esos eventos de 10 horas, 15 horas ahora, no mucho. Ahora, Santi, o sea, sabemos que, como bien lo decías vos, ¿no? Has practicado deporte casi toda tu vida. Y el deporte ha sido, por cómo lo contás y cómo lo vivís, ha sido una parte integral de tu vida todo este tiempo. ¿Cómo influye el deporte de aventura puntualmente, que es lo que más te gusta y lo que más has practicado, en tu carrera profesional? No sé, creo yo, esa es una buena pregunta. Y tal vez esa pregunta tenemos que preguntarle a mi jefe por qué decidió contratarme el jefe actual, que no digo porque es un amigo en común que tenemos, pero tal vez creo una de las cosas más importantes en la vida atlética de las personas es la disciplina. Sí, digamos que si has sido disciplinado toda tu vida, si has sido organizado, si no eres extremo en las cosas, pero diría yo más el tema de la disciplina, es decir, que tienes que ponerte un horario, que tienes que cumplir tus metas, no es, o sea, porque no es gratis a la final. Es decir, cuando vemos esos superatletas, esa gente que está ganando un montón de cosas, no es porque fue un milagro y fue suerte, sino que fue un montón de trabajo para llegar a eso. Entonces, yo creo que si es que ponemos ese tema de disciplina y lo comparamos con el tema de trabajo, es muy similar. Es decir, me tengo que poner mis metas en mi trabajo, tengo que cumplir lo que me he propuesto, tengo que buscar, la manera de alcanzar eso que me he propuesto. Esto es súper importante. ¿Qué es lo que nos pasaba en las carreras de aventura? ¿Qué necesito hacer para llegar primero a esa meta? ¿Qué es lo que necesitaba yo aprender? Si tenía que aprender a patinar, pues tenía que aprender a patinar. Tenía que diseñar un sistema para poner más horas en cierto deporte, o tenía que diseñarme alguna cosa especial para la bicicleta, pues tenía que hacer. Es decir, tengo que buscar esa información, tengo que tener todo lo necesario para llegar a tener esa meta. Y eso es disciplina, entrenamiento. Me contabas, te toca aprender a vender, por ejemplo. Yo no sabía vender. O sea, y te toca comer. Hay gente que se le viene mal, hay gente a la que no y que tiene que aprender, o hay otros que las dos cosas. Exacto, pero si te pones a pensar, por ejemplo, ventas, ¿qué es lo que hago yo? Las ventas no es que tienes que tener una personalidad magnífica, tienes que ser que tienes que caer a todo el mundo. No, eso es lo que creerías que son las ventas. Las ventas son disciplina. Es que tú tienes que conversar con una persona y después de 3 meses tienes que volverle a conversar con esa persona para ver cómo está, y después de 6 meses, y eso tienes que hacerlo con 50, y tienes que todos los días chequear cómo le puedes ayudar a esta persona, cómo le puedo servir, etcétera, etcétera. Eso es las ventas. Cuando tú haces eso, ellos cuando se acuerdan de ti, cuando necesiten, porque nunca le vas a vender a nadie algo que no necesita, ¿no es cierto? Pero cuando lo necesiten, te van a llamar a ti. Y eso viene de la disciplina, que significa que tú fuiste la primera persona que estuvo presente en su cabeza de alguna manera. Además, que dijiste algo súper importante, que no es cómo le voy a vender, sino cómo le voy a servir, cómo le voy a ayudar a esta persona en eso que probablemente necesite de aquí a unos meses. Porque el vendedor que está pensando en cómo le vendo a este man, es el que ya empezó mal. Sí. Así es. Digamos eso, lo que me tocó aprender, sí, muchas cosas aquí. Pues yo nunca hice negocios en Estados Unidos, con ejecutivos en Estados Unidos, cómo se manejan los negocios aquí, cómo son las conversaciones. Tienes que entender un poco de la política, tienes que entender. Yo me metí de lleno al tema de la tecnología, y yo fui diseñador, yo no estudié tecnología, pero no es imposible, puedes aprender. Oye, sí, me interrumpo Leandro, creo que tenías una pregunta, pero el Martín dice que cuentes cómo le fue la experiencia del rey Galuís o Galuisés,
¿Cómo es esa experiencia? No sé por qué me preguntas, solo me dices, pregúntale eso. Eso fue lo que empezamos conversando al inicio. O sea, el Red Galois fue la primera carrera que hice yo. Con un equipo de amigos que ahora solo uno de ellos, de ese equipo, sé que todavía están haciendo deporte, que es el Sebas Ponce en Ecuador. No debería decir nombres porque este es un podcast internacional. Nadie va a entender de lo que estoy diciendo, pero bueno, él es el único de los que sé que todavía está haciendo deportes en ese equipo, de ese equipo y yo. Pero esa carrera fue una locura. Como te decía, si yo hubiera entendido a lo que me metía, no me metía. O sea, inclusive ya después de 10 años de haber hecho aventura, pensaría 2 veces para meterme en una carrera que tuvo como 300 kilómetros a pie, como 200 y pico de kilómetros en agua. Más bien, y bici fue muy poquísimo, fue como 100 kilómetros. O sea, nada para ese recorrido. Entonces, tantos kilómetros caminando me destrozaron los pies. No sabíamos navegar, ¿sí? Para nada. ¿Cómo administrábamos el tiempo? ¿Qué comíamos? Todas esas cosas ahí aprendimos en esa carrera. Entonces, esa fue mi introducción a las carreras de aventura, que fue lo que en el futuro después me cualquiera hubiera dicho debut y despedida, pero seguiste. Claro, Aquí nomás. me costó porque me dañé el tobillo y si un año no me podía poner los zapatos para correr porque si giraba el tobillo me dolía un montón. Entonces, pero eso es lo bueno de ser joven. Cuando eres joven te avientas. Sino que yo sí recomendaría aprender un poco más. Ahora, lo bueno de ahora es que ya no necesitas. Ahora ya solo puedes buscar en el internet. Ya tienes un equipo como el tuyo, como ustedes, ¿sí? Que te van a decir, ok, si es que esos son tus objetivos, tienes que aprender a hacer esto, tienes que ser bueno en estos deportes, tienes que entrenar así, tienes que poner tantas horas. Y súper importante, aprende a navegar. Varias personas del equipo tienen que navegar. Aprende ¿cómo se llama?, administrar tu comida. Por un lado, por otro lado, aprende a conversar con las empresas para ver si te pueden apoyar, porque el deporte es caro. Es decir, todo es una escuela. Ahora ya eso es mucho más fácil. Nosotros tuvimos ¿cómo se llama? Abrir las puertas. Abrir las puertas. Por suerte tuvimos un muy buen auspiciante que creyó en nosotros. ¿Puedo decir el nombre del auspiciante o no puedo decir el nombre del auspiciante? Sí, claro. Marathon Sports. Si no hubiera sido por Marathon Sports, no hubiéramos podido competir en esa carrera. Era carísima. Y sí, la empresa privada tiene que tener un poco de fe en la gente y tiene que invertir en el deporte y en su gente para para que crezcan los deportes, Ahora, Santiago, sabes que a nosotros nos escucha un montón de gente que practica diferentes tipos de deportes que involucran la aventura, ¿no? Desde el MTB hasta el trail running, pasando por propios deportistas de aventura también. Y yo estoy más que seguro que muchos que estén escuchando o viendo este episodio del podcast van a decir, wow, o sea, el Capi, ¿no? O sea, toda la expertise que hay detrás del capitán. Y yo no puedo dejar de pensar en todas estas experiencias que vos nos contás de las carreras de aventura que son súper exigentes para un nivel físico, pero también hay un tema del nivel mental, ¿verdad? O sea, hay una exigencia mental que es trascendental en estas carreras. ¿Qué consejos o qué, digamos, insights les podemos dar a aquellos que están escuchando que por ahí están en novatos o por ahí ya tienen algo de experiencia en la aventura? ¿Cómo manejar esos desafíos emocionales y mentales durante una competencia de tan larga duración? Bueno, el tema mental realmente no es un secreto, pero el tema mental se hace mucho más fácil, o estas carreras se hacen más fácil mientras más experiencia tienes. Eso es un hecho. Nosotros llegamos a un punto en el que ya corríamos 2 o 3 de estas carreras al año sin ningún problema y terminábamos la carrera y estábamos bien. Y estas carreras sí, es una parte física que es súper importante para que la parte mental no sea tan imposible. Si es que le metes el entrenamiento suficiente para que esa última, digamos, fracción de lo que compone todo lo que tienes que dar en la carrera, que es la parte mental, no sea tan difícil, pues todo el conjunto se te va a hacer más difícil. Ya me hice espagueti explicándote eso, pero sí, la parte mental, o sea, la parte mental
se te hace más fácil cuando has puesto el entrenamiento necesario, ¿sí? Y eso, y a eso le sumas la experiencia, pues con la experiencia ya te das cuenta que, bueno, yo sé que me estoy muriendo de sueño ahorita, yo sé que lo único que quiero es descansar y cerrar los ojos y ya no puedo más. Pero eso, con el tiempo aprendes que pasa. Sabes que vas a tener de esos momentos, algunos de esos momentos durante la carrera. Y ya sabes que puedes sobrevivir esos momentos. Entonces, lo único que tienes que hacer es aguantarte un poco más, decir, ok, yo sé, tengo que hacer alguna clase de truco en mi cabeza para despertarme y salir de esta fatiga. Y de repente es un milagro, pero te despiertas y dices, wow, y perfecto, puedes irte otras 5 o 8 horas más, así, hasta que vuelvas a caer en otro bajón de esos. Entonces, la experiencia es clave. Tal vez Creo que yo es aplicable no solo a los deportes de aventura, a cualquier deporte, porque hay momentos en que estás corriendo, no sé, una media maratón, te viene dolor, y la experiencia te dice, este dolorcito ya he sentido, y ya se me va a ir. Te puede Ya lo demorar un conozco. minuto o media hora, pero sabes, o sea, la experiencia un poco te deja manejar ese tipo de Claro, sensaciones. o sea, la gente que es sedentaria, tú te das cuenta, generalmente empieza a hacer algo, claro, les cuesta porque es sedentaria y porque no han entrenado nada, pero apenas tienen la primera señal de dolor, paran. Y lo que no saben esas personas es que las otras personas que son atletas entrenados también tienen ese mismo dolor, pero ellos están acostumbrados a no parar. Entonces, esa es la diferencia. O sea, definitivamente la confianza en uno mismo, ¿no? O sea, vos lo estabas diciendo. O sea, Es tener esa experiencia, entonces, pero es un camino. ¿No? Si es un claro, y hay camino, que formarlo. hay que formarlo, exacto. Hay que formarlo, pero, y ese es el consejo a la gente que está empezando. A la gente que está empezando a ver, así es. Después de un tiempo va a llegar un momento en el que va a ser fácil para ti esto y vas a tener el mismo dolor que tienes ahora, pero sabes que puedes sobrevivirlo. Oye, estamos casi ya con el tiempo cumplido, pero no, yo me quiero quedar con esa espina. ¿Cuál fue tu experiencia con el Ironman? O sea, ¿cómo te involucraste con el tema de Ironman? A ver, con el tema del Es que te le triatlón. encanta todo el Les, triatlón para Leandro, por eso es que no podía quedarse con la duda. buena, esa es buena, verás. Esa es buena historia porque el Ironman en Ecuador llegó al Ecuador, creo yo, porque mi equipo, el equipo que corregimos con el Martín y con el Gonza y con otras personas, la que ganamos en el Guaracinchi de Ecuador, el Mundial del Ecuador, como premio, tuvimos un tour a Galápagos. Y en ese tour a Galápagos le conocimos a uno de los dueños de Active.com. No sé si conoces, tú debes conocer Active.com, Pablito, que es Sí, esta Claro, plataforma claro que sí. donde te inscribes a todas las carreras, al menos en Estados Unidos, a los Ironmans y todo eso. Y nos hicimos amigos. Y pasó el tiempo. Imagínate, y pasó el tiempo. Y después de muchos años, después de que pasó eso, no muchos años, un par de años, empecé a trabajar yo en el ministerio y en el Ministerio de Turismo. Y mi labor en el ministerio fue, pues, ¿cómo hacemos para que los deportes o para atraer franquicias que atraigan turismo al país? Que es una excelente idea, que todos los gobiernos deberían hacer, ¿sí? No importa del lado político que sean, todos los gobiernos deberían ir hacia eso, a auspiciar eventos que atraigan turismo a esa zona. Pero bueno, entonces una de mis labores fue, tienes que traer el Ironman. Si no traes el Ironman, si traes el Ironman te quedas, si no, no te quedas. Y dije, no. bueno, reto. Yo ya tenía en mi mente el contacto. El Dave, que era uno de los CEO de Active.com, fue partner del CEO de Ironman. Y el que se me fue el nombre ahorita del CEO de Ironman en esa época, que se fue, después regresó, ahora de nuevo es el CEO de Ironman. Pues me No, comuniqué, creo que pues ahora ya, creo que ahora tiene uno nuevo por primera vez, pero la franquicia fue comprada, fue un sí, tema, ¿no es cierto? Y le dije, Dave, ¿me puedes presentar? Él me dijo, claro. Me hizo la introducción, me presentó, le fui a visitar, le conocimos, le dijimos, queremos hacer aquí, él dijo, ya, listo, tenga la franquicia aquí. Después de eso, tienes que ver quién organiza la carrera, porque es un evento, o sea, el gobierno como esfuerzo está haciendo la introducción, ¿no es cierto? Está diciendo, el país quiere traer eso, pero el gobierno no puede organizarte un Ironman, tiene que organizar la empresa privada. Entonces,
En ese momento había que buscar qué empresa privada en el Ecuador tenía la capacidad para organizar un Ironman, ¿no es cierto? El tiempo y la capacidad y que obviamente que lo quiera. Así es que así fue como se logró el Ironman y además el gobierno apoyó, ¿cómo se llama? Con recursos para esa primera edición del Ironman, para que se pueda pagar franquicias, para que se pueda pagar la organización, etcétera. Que a la final fue excelente, porque creo que el gobierno invirtió, no sé, unos $400,000 o un poco más, pero el retorno de esa inversión a Manta le representó con los años, además. Con los años, solo esa primera edición, yo me acuerdo el retorno a la inversión del Ironman Manta de la primera edición fueron más de $4 millones, imagínate, que son noches en hotel, comidas gastadas, pasajes, estadías. Imagínate cómo se genera y se dinamiza la economía en esos lugares. Entonces, excelente inversión. Esas son las inversiones que el gobierno tiene que hacer. Así es que bueno, ahí tienes. Y, Entonces, teníamos que decidir dónde se hacía el Ironman Manta. Fue la mejor opción en ese momento por el tema de infraestructura hotelera y todo eso. Y ha ayudado a la ciudad un montón. Ahora escuché por ahí que tal vez salga de Manta, no sé, pero bueno, ahora ya son otros tiempos, pero así resulta que así logramos traer el Ironman a Manta, gracias a que nosotros ganamos una carrera en el Guaira. Y de ahí tuviste que escoger a quién entregar, digamos. Tuvimos que escoger, claro. Los organizadores desde el principio. Tuvimos María que Luz, decidir. en la cabeza. María Luz, exacto. Decidimos. Entonces yo le hice una introducción a la María Luz con el CEO. Me acuerdo que justo la María Luz estaba haciendo una carrera en Hawái, un Ironman, y el CEO iba a estar ahí. Le dije, María Luz, tienes que conocerla aquí. Te hago la cita. Se conocieron, hablaron. Y la María Luz ha hecho un excelente trabajo organizando la carrera. Sí, y hoy no solo creo yo que Ironman fue como que la puerta de entrada para un montón de otras carreras y franquicias internacionales. De hecho, por ejemplo, ahora, este fin de semana se corrió una carrera ciclística de una sola etapa en la ciudad de Manta también. Y a cada rato hay carreras en Manta y en otras ciudades. Así que qué bueno saber que Santiago sembró una semillita que fue creciendo y hoy por hoy tenemos todas las competencias que hay y todo lo que se puede hacer, ¿no? Algo más, te digo, el tema de la aventura, que no sé si es que hemos hablado mucho, pero aunque no lo crean, ese esfuerzo que hicimos nosotros los primeros equipos, porque cuando nosotros empezamos a correr carreras de aventura, no había muchos deportes de aventura en el Ecuador, si te pones a pensar. Fueron los primeros retos, yo me acuerdo que les ayudé a los Guaira. Yo fui una de las primeras personas que tenía más experiencia en eso, les ayudé a los organizadores, a Santi, al Fofo, a ellos a montar los primeros eventos. Con tips, ¿no? Ellos, por supuesto, que hicieron todo por ellos mismos, son grandes organizadores, pero el hecho de que nuestro equipo empezó a correr aventura después del 98, ya cuando formamos el equipo Movistar, el equipo Ecuador, todo eso con el Martín y otras personas, que nuestro equipo empezó a salir afuera y a competir y a regresar y ganar las carreras en el Ecuador, se volvió un poco un ícono, se volvió un poco un ¿cómo se llama? No es un ídolo la palabra que estoy buscando, es un modelo, un ejemplo. Un ejemplo, un referente. Un referente. Entonces, chicos que nos veían, pues querían hacer eso, otros equipos querían ganarnos y entrenaban más, y se empezó a abrir otros deportes aparte de eso, porque empezaron a hacer carreras de trail, en base al tema de que había más gente que compite en aventura, carreras de bici, más eventos. Entonces yo creo que después de eso hubo una explosión de eventos y eso ha ayudado muchísimo al país, y gracias tenemos ahora la gente que tenemos en el tema de aventura, en el trail, que monstruos, el Joaquín. Es una pena que en la bici de ruta, que tenemos todo ese potencial que tenemos, no haya más inversión, pero bueno, también tenemos referentes ahí, no por la aventura, pero solo para indicar que en el país hay excelente talento, ¿no? Así es que sí, hay que aprovechar eso. Así es, ¿no? Y bueno, Santiago, yo no más que agradecerte por este tiempo de poder contar un poco tus experiencias y contar un poco también de consejos para aquellos que están empezando y aquellos que también, yo sé que los que ya tienen algunos años, cuando se enteren que estamos haciendo este podcast con el Capi, van a querer escuchar este episodio.
Gracias, Leandro. Bueno, muchísimas Pablo. gracias a todos. No se olviden, siempre les digo esto, no se olviden de suscribir. No era suscribirse, Leandro, sino ¿Cómo, o cómo? sí, suscribirse, porque tenemos bastantes suscritos, pero tenían algo les pediste la Like, última vez que like nos escuchan. Y suscribirse. Claro, suscribirse y compartir el episodio para que aquellos que todavía no nos han escuchado, claro, y si tienen algún comentario para hacernos, alguna pregunta que quieran hacerle a Santiago mismo, ahí nos pueden escribir, que seguramente pronto vamos a estar haciendo un episodio de estos que solemos hacer donde respondemos preguntas de aquellos que nos van escribiendo a lo largo de los episodios. Santiago, gracias por acompañarnos en este episodio de Bet on You Endurance Podcast. Como siempre le digo a la gente, apuesten por ustedes, apuesten por esa meta, apuesten por ese sueño que quieren alcanzar. Nosotros acá en Bet on You estamos para compartirles un poco de información y experiencias para que esa meta sea más fácil y más alcanzable. gracias.